Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este sea un espacio seguro para la reflexión y la conexión. El duelo gestacional, perinatal y neonatal deja una huella indeleble en el camino de la vida. Es nuestro objetivo que estas entrevistas encuentres herramientas, entendimiento y consuelo en estos momentos de dolor, pero también de amor, resiliencia y esperanza. Sin más preámbulos, doy la bienvenida al doctor Darwin Simbaña. Él es ginecólogo obstetra, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva por la Universidad de Henares, España, docente universitario de la Universidad San Francisco de Quito, miembro de la Sociedad de Patología del Tracto Inferior y Colposcopía Buenos Aires, Argentina. Sin más, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y gracias porque siempre es un gusto compartir temas tan importantes y temas tan frecuentes que ocurren en la mujer y a veces por falta de conocimiento, lastimosamente llegamos a complicaciones importantes, ¿no? Doc, este tema nos convoca el día de hoy de el borramiento cervical. Comienzo con esta pregunta: ¿qué es el borramiento cervical? Ok, perfecto. Yo creo que como todas las mujeres están embarazadas, el médico utiliza dos palabras que no se utilizan diariamente en la vida cotidiana, pero como médicos, cuando estamos en el trabajo de parto, utilizamos un término que se llama dilatación y otro que se llama borramiento cervical. ¿A qué se refiere esto? El cuello del útero, a ver, el útero mide aproximadamente 7 centímetros y el cuello del útero tiene una entrada que se llama el cuello uterino. Este cuello uterino tiene un diámetro de aproximadamente 3 centímetros y de longitud igual 3,5 centímetros. Este cuellito uterino, para que me puedan entender, es como mi boquito, Ya. ¿no? 3 centímetros, es una trompita, ¿no es cierto? Esa es la entrada del útero. Obviamente, cuando la mujer, imagínate que va a tener su niño, este cuello uterino siempre está cerrado, ¿no? Debe estar cerrado. Y cuando se dilata y cuando se borra, se dilata significa se abre el cuello uterino. Imagínate que esto es el cuello del útero, ¿no es cierto? Está Ya. cerrado, pero cuando la mujer está en el trabajo de parto y tengo una cabeza de 35 centímetros que tiene que salir por la vagina, este cuello uterino se va a comenzar a abrir. Hace esto, hace esto, hace esto. Esto se llama dilatación, es la abertura. Y el borramiento es que este cuello uterino te decía que tiene un diámetro aproximadamente, una longitud de 3,5 centímetros. Es como estos dos dedos. Estos dos dedos que forman mi cuello uterino se tiene que ir borrando, como dice la palabra borramiento. Entonces, mientras más dilata, más borra. Entonces, vas a escuchar que el médico dice, está dilatado 3 centímetros y borrado un 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuello del útero está abierto 3 centímetros. A ver si me pueden ver ahí. Esto está abierto 3 centímetros. Entran mis dos dedos. ¿Yo cómo sé que son 3 centímetros? Porque cada dedo mide 1,5. En mi caso, meto los dos dedos en el cuello del útero y digo, esto es 3 centímetros. ¿Cuánto está borrado? Cuando yo palpo el cuello del útero y solo palpo que está en la mitad, digo, está borrado un 50%. Ya no está grueso, ya no está a los 3 centímetros. Entonces, ese borramiento es el que me ayuda a confirmar cuando ya la mujer está lista para el parto. Entonces, cuando tengo una dilatación de 10 centímetros, ¿qué significa? Que este cuello del útero ya no está de 3, está de 10 centímetros, está así, mira. Meto mis manos, hago esto y esto está dilatado 10 centímetros, digo, está dilatado 10 centímetros. El borramiento, ya no hay borramiento. De lo que medía 3 centímetros, lo único que ya puedo palpar es como esta membranita de aquí, Mm. esa membranita, digo, ya se borró, está borrado el 100%. Ahora sí, estamos listos para que la señora puje. Entonces, esto utilizamos de estos términos justamente para valorar el cuello del útero, tanto en su dilatación, la apertura, como el borramiento. Es decir, que ese cuello uterino se va achicando, achicando, achicando hasta que desaparece. Y como cuando llegamos a una dilatación de 10 centímetros y un borramiento del 100%, está listo para comenzar con el parto vaginal. Qué hermosa que es la naturaleza y es muy sabia al momento del parto. Pero Sí, Doc, ¿qué sucede cuando existe esta dilatación, este borramiento cervical en etapa temprana de gestación perfecto. y el ¿Sabes? bebé no llega a término y Perfecto. lamentablemente fallece? ¿Cómo poder evitar y cómo es este borramiento en etapa temprana? Cuando tengo esta alteración del cuello uterino, nosotros lo conocemos como la incompetencia del cuello cervical, incompetencia uterina.
¿sí? Porque este cuellito no es capaz de estar cerrado durante las 39 semanas del embarazo, las 40 semanas, sino que muchas veces, iniciando el embarazo, estando de 10 semanas, de 12 semanas, o inclusive antes de las 24 semanas, si yo encuentro que este cuellito se está abriendo, entra un dedito, y obviamente, ¿cómo se ve esto? A través de la ecografía. Si ya está dilatándose y el cuello uterino te decía que en promedio mide 3,5 centímetros, el médico siempre en la ecografía es una cervicometría. ¿Qué es la cervicometría? Es la medición del cuello uterino. Y cuando yo me doy cuenta que el cuello uterino mide 2,5%, digo, no, este cuello es incompetente, es una incompetencia cervical. ¿Qué significa eso? Que se va a producir un aborto o que se va a producir un parto prematuro. Esas son las complicaciones más frecuentes que pueden pasar cuando este cuello uterino es incompetente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo un cuello uterino incompetente? A veces muchas personas vienen y referente a que doctor, ya tuve un aborto, perdí mi chiquita la semana 16, otra la semana 20, y no saben por qué. Y muchas veces la causa es la incompetencia del cuello uterino. La sintomatología que la mujer presenta es que tiene sensación como de presión a nivel de la pelvis. Dice, doctor, algo me aprieta, no sé, algo me molesta. Estamos siempre hablando antes de la semana 26, ¿no? Para tener ese diagnóstico de incompetencia cervical. Otra es que la paciente se va a quejar de dolor en la espalda. Dice, doctor, tengo un dolor en la región lumbar. Me duele, no se me quita con nada. Me dieron analgésicos, compresas calientes, no se me quita. Aparte, la paciente refiere que tiene calambres a nivel de la pelvis. Algunos refieren que hay flujo a nivel vaginal. Puede haber sangrado a nivel vaginal. Entonces, son síntomas de una amenaza de aborto. Entonces, uno, cuando tengas dolor pélvico importante, cuando tengas salida de flujo vaginal o sangrado, lo importante es correr con el ginecólogo para que pueda valorar y justamente descartar que tengas una incompetencia cervical. Ahora, esto es muy frecuente en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Generalmente uno tendría que diagnosticar ahí, pero muchas veces, como tú dices, estoy en la semana, ya pasé la semana 26, decimos, hasta ahí viene la incompetencia cervical, pero muchas veces estoy en la semana 32, 34, sigue siendo un embarazo prematuro y el cuello se comienza a achicar, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa eso? Es porque muchas veces debido a procesos infecciosos como una infección de vías urinarias, una infección vaginal, inclusive a veces las caries que no han sido bien tratadas, esas bacterias llegan hacia tu útero y comienzan a contraer. Y como justamente te decía, las contracciones producen dilatación, que se abre tu cuello uterino y produce un borramiento. Entonces, muchas veces las causas de partos prematuros son por procesos infecciosos. O a veces no encontramos la causa, o a veces digo a la mamita, ¿a qué semana naciste, doctor? No, yo fui prematuro. Ese es un embarazo o es un factor de riesgo para que el embarazo que tenga la paciente también sea un parto prematuro, ¿no? Hay también características hereditarias, genéticas, hay procesos infecciosos, hay malformaciones del útero que me pueden hacer que mi útero sea incompetente y se me achique en cualquier semana del embarazo. Cuando hablo de incompetencia, siempre va a ser menos de la semana 26. Cuando hablo de más de las 26 semanas, ahí sí te puedo hablar que es una amenaza de un parto prematuro, que los factores son varios, ¿no? Son múltiples los factores que me pueden dar una amenaza de un parto prematuro. Ejemplo, puede ser que tengas un proceso infeccioso, puede ser que algún golpe, algún movimiento inadecuado provocó contracciones. Entonces, cualquier cosa que me provoque contracciones me va a dar una amenaza de un parto prematuro. Y la forma de manejar en los dos casos, tanto en los embarazos tempranos como en los embarazos ya de más de 26 semanas en adelante, es con el uso de progesterona. La progesterona lo que va a hacer es que ese cuello uterino se relaje un poquito, no se me contraiga y no siga produciéndose ni dilatación ni borramiento. Ay, qué interesante, doctor. Entonces, em, para poder ponerlo en frases o en palabras amigables, este borramiento sí es controlable, siempre y cuando pueda detectar el ginecólogo en la ecografía. Perfecto. Obviamente, este riesgo de la incompetencia cervical te decía que se da antes de la semana 26, ¿no es cierto? Mm. Entonces, obviamente, si la paciente me refiere dolor, un poquito de sangrado, lo que siempre vamos a hacer es valorar el cuello uterino y obviamente ver la longitud. Si es menos de, decíamos, 3,5 es normal. Si Ujú. tienes más, mejor. Pero si el problema es que si tienes menos de 3 centímetros, ahí vienen las complicaciones. Eso no da el riesgo de una amenaza de aborto o una amenaza de un parto prematuro.
Entonces, justamente cuando tengo un cuello cortito, menos de 3 centímetros, o que ya se está dilatando, estoy hablando de una incompetencia cervical. Cuando diagnostico esto muy tempranamente, antes del primer trimestre, lo que tenemos que hacer es, para que me puedan entender, es cómo coser el cuello uterino. Ya. Cuando tienes un botoncito, que vas a colocarle un botoncito, imagínate que ese del cuello uterino cosemos alrededor de mi boca, sí, cosemos alrededor, ¿para qué? Para luego amarrarle y que no se abra el cuello uterino. Es decir, hay tratamiento, Hay ¿sí? tratamiento. Claro, hay tratamiento. Se tiene que llevar al quirófano, se tiene que hacer este proceso quirúrgico, es amarrarle con una sutura muy fuerte para que no se abra el cuello uterino, siempre y cuando diagnostique temprano. Ahora, cuando no se abre y sigue cerrado, pero se presenta luego de la semana 32 o 26, decíamos, obviamente el manejo debe ser con progesterona y reposo absoluto, ¿no? Y evitar cualquier tipo de contracciones para que el embarazo llegue al final. Ahora, ¿qué pasó con esa paciente que tiene una incompetencia cervical que fue diagnosticada a tiempo? El médico va a darle progesterona, va a hacer este procedimiento quirúrgico y en la semana 36, 38 del embarazo, en la semana 39, el médico va a cortar estos hilos para que el cuello se abra, ahora sí para el parto, ¿no? Qué lindo. Qué bueno saber que hay una solución, que hay prevención y que hay también un tratamiento para poder tener al bebé sin este problema. ¿Qué podríamos, doctor, para terminar, qué consejo podríamos darles a esas madres que han pasado por un borramiento, han pasado su anterior embarazo por una pérdida lamentable, pero ahora están en búsqueda de ese embarazo y tienen ese temor de nuevamente tener esta dilatación o este borramiento cervical? ¿Qué podríamos aconsejarles a las mamás que están en este siguiente embarazo? Lo primero es que la paciente comete con el ginecólogo siempre los antecedentes quirúrgicos del cuello uterino. Ahora te voy a dar ejemplos. Hay muchas mujeres que tienen a veces lesiones precancerígenas en el cuello del útero, razón por la cual se someten a procedimientos como, por ejemplo, se llaman conizaciones, en el cual uno como médico, una conización es el corte del cuello uterino, ¿sí? Es como pasarle una navajita y cortamos 5 milímetros de profundidad y cortamos el cuello uterino. Esas se llaman conizaciones, y esas conizaciones realizamos cuando la paciente tiene algún riesgo a una lesión precancerígena. Para que no siga migrando más, pues se corta. Pero cuando yo corto el cuello uterino, ese traumatismo puede producir en el siguiente embarazo justamente un riesgo de una incompetencia cervical. Hay muchas mujeres que tuvieron partos difíciles. El niño nació perfecto, pero cuando nació el cuello uterino se desgarró y sangró y sangró y sangró. Y a veces los pacientes ni siquiera saben lo que pasó, no solo dicen, doctor, sangré, 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 casi me muero, y no saben por qué. Pero muchas veces es porque este cuello uterino se desgarra y sangra, entonces obviamente uno tiene que coger puntos. Y esta alteración o ese traumatismo del cuello uterino también puede ser de riesgo por una incompetencia cervical. Y otra cosa también que tenemos que conocer todos es que muchas mujeres tienen alteraciones genéticas hereditarias que ya nacieron con una alteración del cuello uterino. Hay muchas alteraciones, por ejemplo, con enfermedades del colágeno. Hay muchas mujeres que son muy elásticas, ¿no? Y dicen, doctor, el dedito se va hasta atrás. Y sí, se va hasta atrás. ¿Por qué? Porque tienen una alteración de colágeno o de elastina. Entonces significa que las fibras son muy elásticas. Eso está bien para la elasticidad, pero el cuello uterino está lleno de colágeno, de fibras de colágeno. Y cuando tienes esta incompetencia cervical es porque también tienes una alteración a nivel de las fibras de colágeno. Significa que ese cuello uterino también se va a distender solito. Son factores hereditarios, genéticos, que lo que los pacientes pueden tener y obviamente al médico le sirve mucho saber esos antecedentes para obviamente evitar esas complicaciones que te decía, ¿no? Como sería un nacimiento prematuro o la pérdida de un chiquito antes de la semana 26. Qué interesante. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo, por poder compartir también estas opciones. Hay alternativas para poder prevenir el borramiento o la dilatación cervical y es importante que todas las personas que nos están viendo puedan ir a un especialista, un profesional adecuado que pueda darles las indicaciones pertinentes y el cuidado en si este es tu caso. No te olvides de compartir la información compartida. Estás a un solo clic de poder consultar con el doctor y con todos los profesionales de salud que tenemos como Fundación Nicolás. Búscanos en la página como fundacionnicolás.org y no te olvides de seguirnos en el canal de YouTube.
Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.